Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Hoy yo vengo a predicar aquí para darle la honra y la gloria al Señor. Amén. El Señor me ha puesto en mi corazón de leerle primera carta de San Juan o primera de Juan. Por favor, vayan ahí. Cuando estén ahí, por favor, digan amén. Aleluya. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Lo que hemos sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo, que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que está con el Padre, y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto, lo que hemos oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Y lo que yo voy a hacer cada vez que yo lea una historia como esta, yo le voy a explicar lo que yo entiendo de esta. Y lo que yo quiero que entiendan, lo que Dios me está poniendo a mí que ustedes entiendan. Lo que yo entiendo es que el título es el Verbo de vida. Esta pequeña historia se trata de que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Él, y Dios era con Dios, y el Verbo era Dios. Y lo que yo entiendo de esta pequeña historia es que tenemos que tener comunión con Dios y Jesucristo para que su alegría sea completa, para que la alegría de Dios, de su Hijo y del pueblo sea completa. Y eso significa que su amor es tan grande que Él quiere que nosotros estemos con Él para que la alegría de Él sea completa. Eso es lo que yo entiendo, y eso es lo que Dios me ha puesto que yo les diga. Y ahora vamos a leer el otro, que es caminemos en la luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es la luz, y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos a otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Si afirmamos que no tenemos pecado, engañamos a nosotros mismos, y no tenemos pecado. Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado,
lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Como sabemos, si hemos llegado a conocer a Dios, si obedecimos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero el que obedece sus mandamientos el que no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino un antiguo que ha tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz pero odia a su hermano todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero en que oída a su hermano está en la oscuridad y en ella vive, no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Le escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo esto a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo esto a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Le escribo a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Le escribo esto a ustedes, padres que han conocido al desde el principio. Le escribo esto a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Y lo que yo entiendo de esta es que debemos de vivir en la luz, y si tu hermano está viviendo en la oscuridad, el que ama a su hermano permanece en la luz. No se distrae porque él está en la oscuridad. Y un ejemplo que
les quiero dar es que si tú afirmas que has llegado a conocer a Dios y haces todos sus mandamientos, es cierto que has llegado a conocer a Dios. Pero si afirmas que llegaste a conocer a Dios, pero no obedeces a Dios ni a sus mandamientos, y ese es un mentiroso, y su amor se manifestará plenamente del hermano que obedece su palabra, y así sabemos quién es esta persona cuando venga Jesucristo, y ya veremos quién es ella, quién es esa persona, porque si no la sabemos ahora, porque el único que sabe es Dios. Amén. Amén. La otra historia que le quiero es que no amemos al mundo. No amen al mundo ni a nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y lo que yo entiendo de esta historia es que no debemos amar al mundo ni nada de lo que tiene, porque todo lo que tiene del mundo es cosa del maligno, y de esas cosas nos separa de Dios. Entonces ahí viene el vicio. El vicio es lo que te hace pecar todos los días, como ir a tomar alcohol, o ir a fumar, o ir a ponerte drogadicto, y todas esas enfermedades que provoca el vicio. Y esas cosas malas, aunque sea un poquito apegado a Dios, si tú quieres estar apegado a Dios, puedes leer toda la armadura y esos vicios desaparecerán de tu vida para siempre. Gloria a Dios. Y la otra historia que le quiero leer es que cuidémonos de los anticristos. Queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendrá, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso no nos damos cuenta de que esta es la hora final, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros, ni si lo hubieran sido, se hubieran quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega a Jesús
es el Cristo. Es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Permanece en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo. Y el Hijo es el Hijo, y en el Padre está la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que preocupan engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes, y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Esa pequeña historia se trata lo que yo entiendo de esta historia es que nos debemos de cuidar, porque no sabemos cuándo los anticristos van a atacar. Entonces debemos de estar siempre en protección, llevando la armadura de Dios. Así Amén. estamos protegidos por Dios. Amén. Amén. La otra historia que le quiero leer es permanezcamos en Dios. Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él, para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados de su venida. Si reconocen a Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Fíjense que gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijo de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que
comete pecado, quebranta la ley. De hecho, es pecado, es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Amén. Y él no tiene pecado. Todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie le engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir la obra del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. Amén. Así distinguidos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Lo que yo entendí de esta historia es que esta pequeña historia se trata de que caminemos con Dios, es hijo de Dios y practica la justicia. También el Hijo de Dios, pero el que practica el pecado no es hijo de Dios y no ama a su hermano. Cuando Cristo esté ya cerca, Él nos va a demostrar quién es en verdad. La otra historia que les voy a leer: amémonos unos a otros. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano, porque por lo que hizo, porque sus propias obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Cristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidades y no tienes compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y verdad. Amén. En esto sabemos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él.
que aunque nuestro corazón nos concede, Dios es más grande que nuestro corazón y Él sabe todo. Queridos hermanos, confiesa delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto el que obedece sus mandamientos permanece en Dios. Dios es como sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Y esta historia, de lo que yo entiendo, es que esta pequeña historia se trata de que nos debemos amar unos a los otros, y yo sé que han escuchado que nos debemos de amar unos a los otros, pero si verdaderamente amas a todos tus hermanos, el Dios que está en los cielos verá eso, y si no amas a tu hermano, y el Dios que está allá no va a permanecer en ti. Y también si no somos como Caín, que asesinó a su hermano por sus propias maldades, el Dios Todopoderoso que vive en nosotros estará con nosotros todo momento. La otra historia que le quiero leer es que vivamos en el Espíritu. Queridos hermanos, no crean que cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino someterlo a prueba para ver si es Dios, porque han salido porque el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce a Jesucristo, que ha venido en cuerpo humano, es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios, y todo el que conoce a Dios no escucha, pero el que no es de Dios nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu y la verdad, y el espíritu del engaño. De esta pequeña historia entendí que otros que
vive en ti, pero si el Dios poderoso que vive en ti, pero si no amas a tu hermano, Dios no vive en ti, pero si amas a tu hermano y tu hermano esta pequeña historia se trata de que que él vino en persona, se inspirado, que el que vino en persona y dijo que él se ha inspirado por el Espíritu Santo, no lo vayan a juzgar solamente. Pruébelo a prueba a ver si él se atreve a decir que él ha conocido a Dios, que él ha visto a Dios y él cree que Jesús vino en carne humana. Así sabemos quiénes son los profetas que son verdaderamente de Dios, y no los profetas que engañan son los del diablo. La otra historia que les quiero leer es permanezcamos en el amor. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el que viene desde Dios y todo, queridos hermanos, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. En el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado, así también nosotros debemos de amarnos los unos a los otros. Debemos de amarnos unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a los otros, Dios permanece entre nosotros. Amén. Y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente, como sabemos que permanecemos en Él y en Él permanece en nosotros, porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo, salvado del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros, para que él en el día de juicio entre nos que comparezcamos con toda confianza por
que en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto escucha fuera el temor, el que teme esperanza el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma yo amo a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ama también a su hermano. Esta pequeña historia se trata de que nos amemos uno a los otros. Dios vive en ti, pero si no amas a tu hermano, Dios no vive en ti. Pero si amas a tu hermano y tu hermano te ama a ti, Dios está entre ellos y su amor permanece para siempre. La otra historia que le quiero leer es: vivamos en la fe. Todo el que cree en Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a su Hijo. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezca su cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, que es el que vence al mundo, sino el que cree en Jesús, el Hijo de Dios. Este es el que vino mediante agua y sangre. Jesucristo no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonios de estos, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonios, y los tres están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo, el que cree en Él, Hijo de Dios, acepta este testimonio. En que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida
está en Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Amén. El que tiene al Hijo de Dios, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y de esta pequeña historia yo entendí que esta pequeña historia se trata que vivamos en la fe. La fe vence al mundo y cree en Cristo y ama a Dios y tiene vida eterna. Pero el que no cree en Jesucristo, Dios no tiene control de su vida, porque él tiene que amar a Jesucristo, tiene que amar a Jesucristo que murió por ti y por mí. Amén. Y la última y otra historia que les quiero leer es observaciones finales. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre de Jesús, de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y ese pecado y en ese caso no digo que se oren por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que no llega a atacarlo, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo eterno está bajo control del maligno. También sabemos que el Hijo de Dios ha vencido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero y estemos con Él en verdadero con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la verdad eterna. Queridos hijos, aparten de los oídos, apártense de los oídos de los ídolos. Amén. Sí, aquí se acaba. Y lo que yo entendí de observaciones finales, esta pequeña historia se trata de que vivimos que debemos de creer en Jesús, porque por medio de Él tenemos vida eterna y Él nos salvará. Y si no crees en Él, tu alma se pierde porque no creíste en
en Jesús y no lo amaste. Amén. Eso es lo último de primera carta de Juan. Y ahora yo quiero hacer un llamado a ver quién quiere aceptar a Cristo quien quiere reconciliarse con Cristo y pedirle que Él lo ayude en sus caminos hacia Él para que el amor de Él permanezca en su vida y usted pueda amar a su hermano. El altar está abierto por si acaso alguien quiere venir para que oremos por él. Pueden hincarse y orar con él mientras yo ora por ustedes. Inclinarse a lo que yo voy a orar por ustedes y hablen con Dios y pídanle lo que necesiten. ¿Okay? Señor, te pedimos por estos hermanos que están en tu altar, Señor. Te pedimos que los cuides en todo momento, Señor. Que si tienen un miedo de que tú vengas, Señor, que tú los protejas, que ellos entiendan que tú eres el único que los vas a salvar, de que su alma no se pierda, Señor. Ayuda a cada hermano que está en este altar, Señor. Te pido que lo cuide, que ellos puedan amarte y estar en tus caminos cada día más y más. Y que sigan amando a Jesús, que es el que por medio de Él ellos van a ser salvos para tener la vida eterna, Señor. Te pido que les enseñes lo más de lo que tú me mandaste a enseñarles, Señor. Te pido que les enseñes sobre otras cosas que ellos no saben para que ellos aprendan, Señor. Te pido que los cuides, que los hagas entender que sin ti ellos no son nada, Señor. Si la humanidad no entiende que en tu casa en tu casa que es la iglesia, ellos no van a hacer nada. Señor, te pido que los protejas, que los cuides día y noche. Yo sé que tú estás a su lado. Que si ellos te piden algo, un día que si es un niño, tú lo escuchas más rápido. Y también tú escuchas a los adultos, porque ellos también son tus hijos, como son hijos y hijas de ti, Señor. Amen. Y ellos van a estar, y Jesús va a estar con ustedes día y noche. Señor, ponle cuando vayan a leer la palabra, ponle algo que tú quieras que lean para que ellos sepan algo sobre ti más. Y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a leer Malaquías 3:10. Aleluya. Si ustedes pueden leer conmigo, se lo agradecería. Amén. Traed todos los tiempos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Hasta que qué? Hasta que sobreabunde.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Señor, te pedimos por la ofrenda que le multiplique a cada persona, que le dé una bendición, que puedan dar la ofrenda con amor, Señor. Te pedimos por cada uno de estos hermanos. Gracias por todos los hermanos de esta iglesia. Gracias por cada uno de nosotras. Gracias por todo. Amén. Amén. Pueden pasar. Ahora vamos a leer la bendición sacerdotal. Okay. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sobre vosotros Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ustedes y haya de ustedes misericordia. Jehová alce en ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. May the Lord his face blessing on you and keep you. May the light of the Lord's face shining on in your grace. May the Lord approval be resting on you, and may he give you peace. Le queremos dar las gracias a nuestros pastores por hacer este servicio a nosotros. Gracias por todo ustedes nos dejaron a nosotros hacer esto y que el Señor nos bendiga. Amén.